Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador y al comité científico esta invitación y su confianza. Felicitar a la Sociedad Española de Medicina General por el Congreso, no solo por la cantidad de actividades, sino para mí por algo muchísimo más importante, que es la calidad de las mismas. Les felicito a cada uno de los miembros por un Congreso que es extraordinario. Yo vengo a hablar hoy aquí de seguridad y de prescripción. Pero yo no tengo una varita mágica, no tengo una solución definitiva y, aunque soy farmacéutica, no tengo una fórmula magistral para disminuir la incertidumbre con la que ustedes trabajan todos los días. ¿Y por qué no la tengo? Les invito a hacer la siguiente reflexión. Como ven en la imagen, quiero que hagan una reflexión conmigo sobre la prescripción y sobre la seguridad. Cada uno de ustedes, cuando prescribe un medicamento, además de prevenir o de curar una enfermedad, puede, por desgracia, que aparezca en nuestro paciente una reacción adversa medicamentosa. Es decir, que ustedes trabajan con un nivel basal de incertidumbre que nadie, ni yo ni nadie, podría eliminar. Por lo tanto, yo lo que les voy a ofrecer es una serie de herramientas, una en concreto, para poder trabajar con el menor nivel de incertidumbre basal. Yo lo veo de la siguiente manera: la prescripción y la seguridad. Yo lo defino siempre, a aquellos que me hayan escuchado anteriormente, como el peaje que ustedes pagan por utilizar medicamentos. Siempre que utilizan un medicamento pueden provocar una enfermedad, pueden provocar una incapacidad y a veces incluso un desenlace mortal. Los farmacéuticos somos muy rigurosos con el lenguaje y les invito a ustedes que también sean rigurosos con el lenguaje. Cuando hablamos de medicamentos, un farmacéutico nunca utiliza el término seguridad, siempre utiliza el término inseguridad, precisamente por ese peaje que pagan ustedes. En este artículo que les dejo aquí abajo, Jeffrey Aronson, prestigioso farmacólogo del Reino Unido, va un paso más allá en cuanto a la rigurosidad del lenguaje y nos dice que cuando hablamos de la relación beneficio-riesgo, cuando usamos un medicamento, en realidad deberíamos de ser más precisos y utilizar la relación beneficio-daño. ¿Por qué? Porque el riesgo no deja de ser una probabilidad. Este es uno de ustedes el lunes, después de este congreso, en su consulta. Yo los veo así a la hora de prescribir. Tienen un montón de medicamentos con los que trabajar, casi 15.000 medicamentos registrados en la Agencia Española del Medicamento, casi 3.000 principios activos. Y ustedes tienen que decidir qué fármaco elegir conmigo, que soy su paciente y que voy a aparecer el lunes por la mañana en su consulta. La herramienta más poderosa que tiene un médico y con la que deben de trabajar en su práctica clínica diaria es la selección de medicamentos. La selección de medicamentos se basa en dos criterios primarios y dos criterios secundarios. Los criterios primarios para seleccionar un medicamento son la eficacia y la seguridad. Y, como ven, como criterio secundario aparece la conveniencia y el coste. Nunca el coste va a ser un criterio primario de selección de un medicamento. Y en base a esto, otro famoso y prestigioso farmacólogo, esta vez, y tengo que presumir español, Joan Ramón Laporte, nos dice que la selección de medicamentos no es un ejercicio de austeridad, sino que es un ejercicio de inteligencia clínica. Recuerden esta frase para la última diapositiva de mi presentación. La polifarmacia, no les voy a aburrir con la polifarmacia, es algo que está presente todos los días en su consulta, ¿verdad? Es un problema de salud pública, tanto por su relevancia como su prevalencia. Cada día tenemos más pacientes polimedicados en nuestras consultas. Y, además, es un nuevo diagnóstico. En las altas, en los cursos clínicos, en la historia clínica ya vemos, al lado de la diabetes y del EPOC y de la hipertensión, vemos la polifarmacia. Les presento este documento que apenas tiene un mes de vida, publicado en Estados Unidos en abril del 2019. Les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque Estados Unidos ya no hablan de polifarmacia, hablan de la epidemia de la polifarmacia y de las consecuencias de la polifarmacia. Ellos hablan de un nuevo concepto que es la sobrecarga terapéutica, es decir, la evolución de la polifarmacia. Los americanos les encanta medir absolutamente todos y, a través de este documento elaborado por un grupo de expertos que son médicos, enfermeras y farmacéuticos, se han dado cuenta que la polifarmacia en las 2 últimas décadas en Estados Unidos se ha incrementado un 300%, que el 42% de los estadounidenses consumen 5 o más medicamentos y el 20% 10 o más medicamentos. En la última década, en Estados Unidos, 35 millones de asistencias sanitarias fueron provocadas por los problemas relacionados con los medicamentos. Se prevén 150.000 muertes en la siguiente década y 750 personas son hospitalizadas todos los días en Estados Unidos por problemas relacionados con los medicamentos, ya sea una reacción adversa medicamentosa, es decir, aunque ustedes utilicen un medicamento a la dosis adecuada, en la indicación adecuada, puede acontecer esa reacción adversa medicamentosa. Cuando ya utilizamos una prescripción potencialmente inapropiada, cuando utilizamos un medicamento fuera de una indicación autorizada, ese riesgo se multiplica. Pero, claro, este es el país del mundo que más medicamentos consume. Por lo tanto, España, quizás estos datos nos queden como lejanos o no sean extrapolables.
Pero aquí viene el segundo problema de nuestro país, y es que somos el segundo país del mundo que más medicamentos por persona consume. Por lo tanto, quizás estos datos que nos parecían lejanos puedan estar muy próximos. 3 causas que además yo comparto son los factores principales para que se haya incrementado esta polifarmacia. La cultura de la prescripción, la medicalización de la vida. Todos somos conscientes de que se están medicalizando procesos naturales, procesos naturales de la vida del individuo y se están transformando en enfermedades. La tristeza, dice Joan Ramón Laporte, no es una enfermedad, es una reacción de nuestro organismo y además es una reacción saludable. El sobrediagnóstico lleva al sobretratamiento y al incremento de la polifarmacia. La brecha de información, tanto entre profesionales sanitarios como los pacientes. No conocemos realmente las graves consecuencias que tienen los problemas relacionados con los medicamentos sobre la salud de nuestros pacientes. Y para mí la fundamental, el tránsito asistencial y la fragmentación asistencial. El paciente viaja por el sistema sanitario y a lo largo de ese recorrido es donde problemas más graves y más frecuentes se producen con los medicamentos. Un polimedicado, desde una perspectiva cuantitativa, es un paciente que toma 5 o más prescripciones crónicas según la Organización Mundial de la Salud. Pero hay otro que a mí es el que más me preocupa y con el que más miedo o inseguridad tengo en mi consulta, que es el polimedicado cualitativamente, es decir, aquel paciente que toma una prescripción potencialmente inapropiada o que toma una prescripción que no está clínicamente indicada. Este pasa más desapercibido, porque a lo mejor es un paciente que tiene 4 prescripciones activas y siempre tendemos a preocuparnos más por el que tiene un mayor número de medicamentos, que si bien es cierto que a mayor medicamento, mayores problemas de seguridad. Existen diferentes maneras de abordar la polifarmacia. No les voy a aburrir porque todos ustedes las conocen, pero simplemente voy a centrarme en los tipos de manera de abordarla. La que está centrada simplemente en el medicamento y la que está centrada en el paciente. El farmacéutico de atención primaria siempre utiliza la herramienta centrada en el paciente. Dentro de las herramientas que se centran en el medicamento existen múltiples, pero yo voy a citar 3 que son muy conocidas. Los criterios Stop-Start, los criterios Lescron, tengo que presumir de ellos porque son españoles, elaborados por farmacéuticos y médicos internistas y en la actualidad tienen un ensayo clínico muy potente que es el ensayo clínico de Express. Y los criterios BIRS son otro tipo de herramienta. Pero estas herramientas son herramientas externas, actúan detectando prescripciones potencialmente inapropiadas y disminuyendo la polifarmacia, tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativa, en grupos de personas, pero la persona que las ejecuta no suele tener una relación asistencial, no sabe cuál es la situación clínica del paciente, no lo ha visto. Por eso a mí yo soy mucho más partidaria del tipo de herramientas centradas en la persona. Las herramientas que se centran en la persona tienen en cuenta la situación clínica, funcional y el contexto sociofamiliar del paciente. Y esas son las realmente útiles, porque no es lo mismo estar antiagregado cuando eres un paciente independiente para las actividades de la vida diaria que cuando estás a final de vida. Las herramientas de arriba externas no diferencian ese tipo de pacientes. Y la herramienta que yo les presento, que yo les invito a que utilicen en su práctica clínica diaria, es esta, que ya todos conocen, que es la de prescripción. La de prescripción nació en el año 2003, pero todavía nos cuesta arrancar, nos cuesta trabajar con ella. Existen múltiples definiciones y múltiples matices. A mí la definición que más me gusta y con la que siempre trabajo es la de Gavilán y colaboradores. Y es la que más me gusta porque, como pueden ver al final de ella, incluye la adición de otros fármacos. Generalmente, cuando un farmacéutico o cuando otro profesional sanitario habla de prescripción, lo primero que viene a su cabeza es la retirada de medicamentos. De prescribir no es retirar, de prescribir es desmontar la prescripción y hacer una revisión que puede concluir en una modificación de dosis, en la sustitución de un medicamento y a veces sí es cierto en la eliminación, pero también incluye la adición de otros medicamentos. Si ustedes quieren prescribir una estatina, tienen un montón de guías de práctica clínica. Si quieren poner un antihipertensivo, múltiples algoritmos, pero cuando queremos trabajar en prescripción, muy pocas herramientas tenemos y yo siempre recomiendo estas 2, las páginas web australiana y canadiense para de prescripción, que incluyen no solo información para el profesional médico, sino también para el paciente. Existen otras, como estas de aquí, CheckTheMeds es un software comercial, pero insisto, las más amplias y las más útiles son las anteriores. Esta es la diferencia entre utilizar una medida externa, utilizar un criterio Stop-Start y utilizar una herramienta centrada en el paciente. Esta paciente es mía, es paciente de todos los compañeros del centro de salud. El martes acudió su hijo, cuidador principal, a mi consulta para hacer una conciliación de la medicación al alta. Tengo que presumir del Servicio Gallego de Salud y decir que tiene farmacéuticos en sus centros de salud apoyando y ayudando a la prescripción y haciendo un montón de actividades sobre seguridad de medicamentos. Esta paciente ha sido de alta, ingresa de manera reiterada por hemorragias recidivantes, tiene un cáncer de vulva y cuando yo veo su hoja de medicación activa hay 2 cosas que me chirrían más, pero hay 2 cosas que me chirrían profundamente.
un ácido acetilsalicílico 300 miligramos y una memantina en una paciente en situación final de vida. Si yo aplico las herramientas STOP, uno de los criterios me dice que en esta paciente debo reducir la dosis de 300 miligramos a 150 miligramos, porque 300 miligramos no han demostrado mayor eficacia y sí mayor riesgo de sangrado. Como no está en un GDS todavía 6-7, todavía podríamos mantener la memantina y tener cierta eficacia. Pero precisamente la de prescripción me dice que debo de parar. En las anteriores ponencias una compañera les habló sobre, la doctora Sara de Almo, creo que era, sobre la de prescripción de antidiabéticos en el paciente en final de vida. Este es el objetivo terapéutico. Por lo tanto, cuando ustedes utilizan una herramienta centrada en la persona, lo que van a conseguir es tener una prescripción prudente, una prescripción segura y, lo más importante, una prescripción humana. Y si hay una disciplina que es capaz de hacer esto, es la medicina de familia. Trabajo con medicina de familia, trabajo con otras disciplinas médicas y si hay una figura capaz de valorar y de ver de manera global a un paciente, ese es el médico de familia. ¿Por qué de prescribir? Pues cuestiones éticas, evidentemente, y por cuestiones científicas. Fíjense, ustedes utilizan guías de práctica clínica que se basan en ensayos clínicos controlados. Ensayos clínicos controlados en los que esos pacientes están de manera sistemática excluidos. Por lo tanto, utilizan datos de eficacia en pacientes que no están incluidos en ensayo clínico, cuando cualquier momento es ideal, pero sí que los tránsitos asistenciales, cuando el paciente viene de alta del hospital, cuando va al servicio de traumatología, es un momento perfecto para en su consulta intentar elaborar una estrategia de prescripción. ¿A quién? A los pacientes polimedicados, a los pacientes en final de vida y cuando el cambio de la situación vital es relevante, son los que más se van a beneficiar. Pero cualquier paciente es candidato, yo misma puedo ser candidata a una de prescripción. ¿Cómo hacerla? Pues eso, centrándonos en el paciente o centrándonos en el medicamento. Este es un caso de prescripción. No traigo el típico caso de paciente final de vida en el que todos sabemos cómo tenemos que hacerlo, pero a pesar de ello, siempre insisto, cuando hablo sobre la de prescripción, nuestros pacientes siguen muriendo con un parche de ribastimina, tomando una simvastatina, a pesar de que son pacientes en final de vida. Esta es una paciente también de mi consulta en el Centro de Salud de Villalba, 75 años, hipertensa, duelo patológico desde 2010, dolor crónico no oncológico no la limita funcionalmente y tampoco es un dolor incapacitante, una analítica normal para su edad, simplemente comentarles pues ese filtrado glomerular de 68,97. Debajo pueden ver las prescripciones de esta paciente: paracetamol de 1 gramo crónico, efervescente, desquetoprofeno crónico, enalapril cortiacida, un pantoprazol a dosis plena, un escitalopram de 20 miligramos con 75 años y un diazepam de 5 miligramos. Este es el caso en el que ustedes suelen comentar que tampoco detectan o que no lo ven tampoco como un paciente con graves problemas de seguridad. Cuando hacemos una revisión de la medicación de esta paciente, lo primero que me encuentro es una interacción triple-WIMI. Está tomando un diurético con UIECA más un AINE crónico. La interacción triple-WIMI, conocida como triple golpe al riñón, incrementa el riesgo de fallo renal agudo en un 30%, siendo hasta el 80% en los primeros 10 días. Tiene un AINE crónico. Está tomando de manera crónica, lleva 3 años tomando desquetoprofeno. Hay muchos pacientes en esta situación. Riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal y riesgo renal. Además, toma un paracetamol de 1 gramo, dosis de 650 miligramos han demostrado la misma eficacia que las de 1 gramo. Pero tiene precisamente un tratamiento para su tensión arterial y le estamos dando en cada comprimido de paracetamol efervescente 576 miligramos de sodio. Toma 1,5 gramos de sodio al día a través de los comprimidos efervescentes. Una dosis plena de pantoprazol. Si nos vamos a la ficha técnica del pantoprazol, en prevención de gastropatía, la dosis recomendada son 20 miligramos al día. 40 miligramos no aumentan la protección y sí que aumentan la probabilidad de efectos adversos secundarios. Escitalopram, 20 miligramos en mayor de 65 años. Riesgo conocido de prolongación de QT. Ya sé que es muy raro que aparezca una torsade de points, pero el escitalopram puede producir una torsade de points. Y después tenemos una benzodiazepina de vida media larga, nunca se recomienda en el anciano, aunque las de vida media corta generan más dependencia, son las ideales para el anciano, para evitar la sedación diurna, la confusión y las caídas, y la toma también de manera crónica. No hay ninguna guía de práctica clínica que recomiende el uso de benzodiazepinas de manera crónica, y no hay ninguna ficha técnica de ninguna benzodiazepina que nos diga que la utilicemos más de 4 o 8 semanas. Mi propuesta de intervención fue la siguiente: reducir la dosis de paracetamol a 500 o 650 miligramos si tiene dolor. Tenemos que hablar con la paciente y decirle que no tiene por qué tomar todos los días el paracetamol, que cuando tenga dolor que tome el paracetamol. La retirada evidente e inminente de la AINE. ¿No puede usar AINES? Sí, sí que puede usar AINES. ¿Qué pasa? Que la recomendación es que las use el menor tiempo posible a la menor dosis eficaz. Tratamientos agudos versus tratamientos crónicos. El enalapril cortiacida lo mantenemos.
se me ha olvidado, disculpen, decirles que como he utilizado la herramienta de selección de medicamentos, sé que la molécula más segura a nivel gastrointestinal cuando quiero utilizar en un paciente de esta edad es el ibuprofeno, como en AINES, y el naproxeno a nivel cardiovascular. Reducción del pantoprazol de 40 miligramos a 20 miligramos y como vamos a retirar el AINE, y supongo que lo tiene puesto por el uso del ISRS más el AINE crónico, vamos a intentar una retirada gradual también del IBP, no lo necesita, una reducción de dosis del escitalopram a 10 miligramos y María, concretamente, es una paciente real, va a la piscina de Villalba 2 veces a la semana, sale todos los días con sus amigas a caminar, no ha habido recaídas, está anímicamente bien y, por lo tanto, voy a hablar con Maruja y le voy a plantear una retirada gradual del escitalopram. Y, desde luego, la benzodiazepina, también retirarla de manera gradual. De todos estos, los más complicados y las reducciones más complejas son la del ISRS y la benzodiazepina, pero no son imposibles. Decirles simplemente que la de prescripción es un proceso singular, continuo, gradual, adaptado a la persona, que hay 3 grupos de pacientes que se benefician claramente, pero insisto, todos somos, como la paciente de antes, candidatos a una retirada de medicamentos y así es como veo yo a la medicina general, la medicina de familia. Ustedes son los auténticos vertebradores de la medicación de sus pacientes. Si hay una disciplina con la que me siento cómoda y que es capaz de tener esa visión global y que tiene esa atención global del paciente, es la medicina de familia. Por lo tanto, les dejo ese mensaje. Y es que son ustedes los coordinadores de la medicación y los principales agentes en la de prescripción. Les animo, porque en realidad hay poco ensayo clínico publicado, les animo a que incluyan en su práctica clínica diaria la de prescripción y, como al principio empecé diciendo que la selección de medicamentos no era un ejercicio de austeridad, sino de inteligencia clínica, Agustina Fernández les dice que la de prescripción de medicamentos es un ejercicio de inteligencia clínica y de ética clínica. Muchísimas gracias a todos.